Teresa Serrano es una artista visual mexicana que cuenta con obras vinculadas principalmente con las temáticas de la violencia de género, la subjetividad femenina, la migración y la ecología, temas que siguen presentes en la actualidad. Teresa, aunque comenzó su trayectoria con la pintura, ahora cuenta con obras que van desde el dibujo y la escultura hasta videos, performances e instalaciones. Su proceso vital y conceptual se manifiesta en una secuencia de posicionamientos estéticos y políticos por medio de sus obras. ¿Podría hablar brevemente sobre su trayectoria, por favor? Bueno, mira, yo empecé muy tarde a hacer arte, porque primero me casé muy joven, tuve 6 hijos, y con eso pues tú comprendes que era imposible hacer nada más que atender a 6 niños. Estudié solamente preparatoria, me casé a los 19 y ya no estudié arte, ¿no? Soy autodidacta. Cuando se me terminó hasta cuenta el trabajo diario, pesado con mis hijos, porque entraron ya, el último hijo entró a secundaria, pues ya no tenía el horario, digamos, ¿no? De trabajo extenuante, de estar atento de todo lo que tenían que hacer. Me queda un vacío y empiezo a preguntarme, bueno, a ver qué está pasando, qué estás haciendo, ¿no? ¿Quién eres tú como persona? ¿Qué desarrollo tienes? Ninguno. Y fue un cuestionamiento bastante profundo, bastante fuerte, y obviamente eso detona un problema familiar. No con mis hijos, pero con mi marido. Empieza a no gustar que yo quiera decidir hacer cosas diferentes a las que hacía en la rutina. Sí. Y empecé trabajando con unas exmonjas del Sagrado Corazón que eran mis compañeras, y pusieron ahí una escuela y me dijeron que si quería les ayudar. Entonces, como yo tenía ya toda la mañana libre, les dije que sí, pero me dieron 6º año de primaria y eran niños que pues estaban solos. Y a Santa Úrsula la quitan todo ese asentamiento, hacen un edificio gigantesco que sigue ahí, Imán, que ahora cambió de nombre, tiene otras siglas. Y tienen la escuela, pero pues yo no tenía papeles, entonces pues no me aceptan como maestra, obviamente con toda razón, y me quedo otra vez en el aire sin hacer nada y un poco desesperada. Yo cantaba bastante bien, pero era también más conflictivo irme a cantar, y mi marido, si no me dejaba ni ir a la escuela, imagínate esto, ¿no? Hubiera sido más conflicto. Y otra amiga me invita a pintar. Y digo, no, pues mira, yo cantar sí, pero pintar nunca lo he hecho, así que se me hace un poco difícil. No, mira, si no tienes que prueba, ¿qué más te da? Y así comencé. Me fui a una escuela de pinturas de señoras de Las Lomas, yo vivía en el sur, y me cogía el coche y iba hasta Las Lomas al curso. El curso era 3 veces a la semana, y yo comencé a ir los 6 días de la semana hasta los sábados. Me dieron la llave y yo era la única persona que iba los 6 días de la semana. Y me gustó mucho porque lo pude hacer y empecé a hacer más y más, y comencé realmente a pintar, a tomar la clase ya con mucha asiduidad, bien, en serio. Empecé a tomar clases con otro maestro que se llamaba Robin Bond. Después conocí a Javier Arévalo, el pintor, y con él tomé también un curso bastante grande, como de 8 meses. Para que me enseñara técnicas, ¿no? Y me enseñó mucho también a perder el miedo al dibujo, a ser más libre. Y ya después pues, me empecé a pintar yo, pero ya eran conflictos enormes en mi casa, y pues empecé con problemas muy serios hasta que me divorcié y me fui a Nueva York. Así que cuando me fui fue una decisión absoluta, y dije, mi vida va a ser esto, voy a pintar, voy a hacer esto, y se acabó. Y fue muy difícil mi momento, fue duro, ¿no? Y en Nueva York pues empecé a tomar, no clases porque no tenía título, no tenía ni más que preparatoria, no tenía papeles para entrar a la universidad. Y entonces tomaba cursos de oyente en la Universidad de Nueva York. Y iba a escuchar, pues no sé, conferencias de pintores, de artistas, de escultores, a los maestros, cursos de 1 mes, hasta de cuenta, de 4 semanas, de 3 semanas, y me metía de oyente, y así fui
aprendiendo más sobre arte, ¿no? Que no sabía pues, más que lo básico que te dan en una escuela. Empecé a entender lo que era arte contemporáneo, porque en México pues teníamos en esa época el nuevo mexicanismo, y en Nueva York pues, estaban las instalaciones y los performances y muchas cosas que en México apenas empezaban y no eran fuertes. Y empecé a pintar una serie muy grande de bastantes pinturas sobre la muerte, eran como ofrendas de muertos hacia los seres queridos que yo perdí. Esas ausencias fueron muy duras y toda esta cosa la saqué a través de la pintura. Y cuando tenía un grupo de trabajo interesante, me tomó la Galería de Arte Mexicano y empecé a trabajar con ellas, estuve con ellas algunos años. Y luego, en Nueva York me mostró una galería pequeña, pero con una mujer que todavía está ahí, que es súper increíble, fue como dealer y una persona increíble como persona, que se llamaba Annie Plum. Y con ella hice 2 muestras, todavía de pintura, con ofrendas, y empezaba también a pintar cosas sobre la naturaleza, bastante conceptual, con dibujo y pintura al mismo tiempo, como dípticos. Y después de eso decidí hacer una muestra que fuera sobre los toros y sobre gallos de pelea. Y hice varias pinturas sobre ese tema y les llamé El amor y la pasión. Y entonces me tomó Ramis Barquet de Monterrey y empecé a mostrar con él. Pero en ese momento ya eran 89, 88 y empecé a tener la necesidad de hacer volumen. Y entonces comencé a hacer escultura en pequeño formato, que como lo único que yo realmente conocía y podía hablar muy claramente sobre ello era la maternidad. Entonces empecé a hacer las esculturas sobre el cordón umbilical. Comencé también a hacer otra vez regreso a los toros, que fue una pasión para mí porque nací con un padre taurino y me llevaba desde los 4 años. Ahora lo que quería era hacer unas esculturas que hablaran sobre la naturaleza, que para mí la naturaleza es femenina. Entonces comencé a hacer esculturas que se llaman montañas, ríos. Me vine a México, fui a la Plaza de Toros, porque ahí están los que hacen los petos de los caballos que protegen para los toros, para que no los maten. Y fui a buscar la mano de obra, ¿no?, de un chico, porque no te aceptan mujeres. Es de mala suerte que las mujeres estén en ese taller para ese trabajo. Entonces contraté a uno de los chicos que trabajaban ahí y le pedí que trabajara para mí para hacer unas esculturas, y así bordamos las montañas, los ríos, los úteros, ¿no? Y lo que hice fue usar mano de obra masculina para hacer esculturas femeninas. Y me fui empezando a meter más un poco en la parte feminista, en mis derechos, y comencé a hacer video. Y hice bastantes videos sobre género, usando el formato de la telenovela. Entonces hice 4 tomas diferentes, 4 situaciones distintas de poder para acoso sexual. Y esas 4 les pedí a Manzanero que me prestara su canción mía, que es la más machista que puede haber. Tú ves la actuación, son actores, siempre trabajé con actores de teatro que contrataba y les explicaba lo que yo quería que hicieran, y ya filmábamos, y la canción es lo que oyes, es solamente el body language, ¿no? Pero ellos no escuchas lo que hablan, solamente escuchas la canción. Y entonces son 4 videos que hablan sobre acoso sexual. Y así hice varios sobre violencia familiar, sobre, por ejemplo, mujeres, que en este momento es el común denominador ya. Estos videos los hice en 98, pero esto
pues este video, que es del 98, habla de el problema grave que tienen, existencial que tienen las mujeres de hoy. Y bueno, así seguí, ¿no? El primer video que hice, el primero, fue sobre migración y memoria. Fueron las mariposas monarca, que fui a Gangueo a verlas y me quedé enamorada del lugar. En esa época eran millones más de las que hay ahora. Y filmé todas las mariposas bastantes días que fui. Y después cogí de Televisa los documentales que tenían sobre migración y inserté, ¿sabes? Sobreimpuse al video de las mariposas pequeñas imágenes casi subliminales sobre toda la migración que existía en ese momento. ¿Quién consideraría que ha sido su mayor influencia? ¿Qué artistas nos... ¿Para mí? Sí, para usted. Bueno, para mí la influencia en realidad han sido, no sé, según artistas que me han gustado mucho, ¿no? Como Mario Merz, como me han comparado con Luis Bourgeois o por la parte familiar, porque ella también se identifica con... su arte está identificado con su relación con su padre, su relación con la vida, con el otro como hombre, ¿no? Pero pues yo tengo bastantes gentes que me han influido también, ¿no? Mucho más en, no sé, en la parte de entender el arte contemporáneo, no tanto como influencia en mi trabajo, sino para entender. Pero cuando yo estaba todavía apenas comenzando, en París vi en el Petit Palais a Max Ernst y me pareció un artista increíble, un surrealista increíble, pero lo que me fascinó fue la libertad enorme que él tuvo para hacer arte, donde no tuvo miedo a nada, ¿sabes? Tocó todos los temas, usó todos los materiales, hizo lo que le dio la gana en su vida. Y eso me motivó mucho y he usado cualquier material para decir lo que yo quiero decir. Uso el material para poder decir lo que quiero. No me limito, ¿me entiendes?, a ser solamente una dibujante o una pintora. ¿Y nos podría mencionar algunas galerías o museos donde se ha exhibido y han tenido una importancia especial para usted? Se ha exhibido en Río de Janeiro, en Hoy Futuro, en lo que era el Museo Daros. He exhibido en Houston, en el Museo de Fine Arts, en el ACMA, en el Jeu de Paume. En España he exhibido en varios museos, en el Reina Sofía, en el Atrium de Vitoria, en Canarias, en Coldo Michelena, en España, en Sevilla. He estado en mucho. España ha sido como muy fértil para mí. Y finalmente, usted nos ha mencionado que sus temas tocan desde la violencia a la mujer, la migración, que son temas muy relevantes hoy en día en México. ¿Cuál sería, usted qué considera que es la importancia de sus obras en lo que está viviendo hoy en día México? Bueno, yo creo que sí son muy importantes. Yo he tratado justamente sobre el acoso sexual en el 98, 99, sobre migración en el 96, 97, y ahora estoy tocando la heroína y el problema gravísimo que hay en México, porque la flor de la amapola es la causante de que seamos un cementerio, de que verdaderamente ya nos convertimos en abono de la planta, ¿no? Y es por la heroína. Y esta guerra espantosa que estamos viviendo, pues ha sido una de mis preocupaciones muy fuertes en estos últimos años. Y entonces he estado trabajando sobre eso. Ok, muchas gracias. De nada. Los temas en el arte de Teresa Serrano han demostrado brindarle un escape del vacío que se creó cuando sus hijos crecieron y, además de conectar con su vida, llegan a ser temas que están muy presentes en la sociedad en sí. Ella ha sabido usar todos los materiales como ventaja para transmitir y liberar todos estos temas que le preocupan o le apasionan. Esto solo es un pequeño tramo de lo que es el arte de Teresa Serrano.